de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde que vamos a nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que podamos comprender tu verdad con nuestro corazón y con nuestra mente, Señor, para dar esta palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias en esta tarde. Amén y amén. Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a tomar asiento. Y vamos a ir al capítulo. Hoy vamos a continuar en Mateo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy bien. Estamos listos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Déjenme acomodar aquí mi reloj para no tardarnos tanto y salir a las 12 de la noche. Broma. No, vamos a ir entonces al capítulo 22. Se recuerdan que la semana antepasada estuvimos estudiando lo que fue los primeros capítulo 22, ¿verdad? Y vimos cómo pues los líderes religiosos le empiezan a lanzar una serie de preguntas a Jesús acerca, pues, ellos están rechazando la autoridad de Jesús y Jesús les habla unas parábolas. En el capítulo 22 era acerca de esa invitación que se hace, ¿verdad? Como una fiesta que va a haber, pero que estos a quienes se les ha invitado han rechazado esa invitación. Y por lo tanto, dice que a otros que no esperaban esa invitación. Entonces Jesús habla a estos líderes religiosos que están rechazando esa invitación a venir al reino, pero que por su consideración se ha llevado a otros. Entonces, vean qué interesante. Luego de esa que vimos esa parábola, fariseos junto con los herodianos, ¿verdad? Vimos eso a partir del versículo 15 hasta el versículo 22. Jesús les contesta, ¿se recuerdan? Que dieran al César lo que era del César, a Dios lo que era de Dios. Y vimos en esa de dos reinos, pertenecemos a un reino celestial, pero también pertenecemos a naciones, a un país, a una nación aquí en la tierra, y por lo tanto debemos de rendir honor a Dios, el honor que merece, pero también debemos de obedecer y someternos a nuestras autoridades. Hoy vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 33, y es la porción que hoy vamos a estar estudiando, y vamos a ver una pregunta que le hacen otro grupo al Señor Jesús. Recordemos que en este capítulo Jesús ya está en su última semana. Jesús está cerca de llegar a su muerte. Es la última semana de vida de Jesús. Quizás se encuentra en una parte de Jerusalén cerca del templo, porque recuerden es la fiesta de la Pascua y mucha gente se congregaban en ese momento. Entonces Jesús se encuentra en Jerusalén para esa fiesta judía, y nuestro pasaje de hoy también es un pasaje que está en Marcos capítulo 12 del versículo 18 al 27, y también se encuentra en Lucas capítulo 20 del 27 al 40. En algunas versiones, como la versión 60, aparece abajito del subtítulo, aparecen los pasajes donde está también esta historia, entonces esta narración, perdón. Vamos a leer, dice el versículo 23, ese día se acercaron a Jesús algunos de los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron.
Pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Entonces, vemos en este capítulo cómo los enemigos se acercan a Jesús con una serie de preguntas. La semana antepasada vimos la primera pregunta, vimos que eran los fariseos y los herodianos se están acercando a Jesús, como lo dicen los demás evangelios, para probar a Jesús, para hacerlo caer en una trampa con lo que Jesús pudiera llegar a decir. Ahora en estos versículos hecha por parte de este grupo llamado los saduceos. Entonces, hoy en día, como en muchas culturas, siempre pregunta: ¿qué va a pasar o qué hay después de la muerte? Entonces, estos hombres también se están haciendo esas mismas preguntas y tienen esos mismos cuestionamientos en su mente. Entonces, vean lo primero: en ese día se acercan a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Entonces, tan rápido como se fueron los herodianos y los fariseos, dejando a Jesús por la respuesta que Jesús les ha dado acerca del tributo, pues nuevamente aparecen ese mismo día otro grupo más para unirse a los ataques de Jesús, como que estaban llegando uno tras otro, y la intención era hacer quedar mal a Jesús ante las multitudes y así poder desprestigiarlo, y así poder decir: no, este hombre es un blasfemo, no, este hombre está en contra del gobierno romano, por lo tanto hay que darle muerte. Entonces la intención... Vean, rápidamente aparece este grupo para poder atacar a Jesús. Entonces, ese grupo es el grupo de los saduceos. Los saduceos eran una secta religiosa y se dice que tuvo su origen con el sumo sacerdote Sadoc, un sacerdote que sirvió durante el reinado de David. El nombre de este sacerdote Sadoc significa justo. Entonces, era un grupo muy pequeño. Era un grupo religioso, una secta religiosa muy pequeña, pero generalmente cada uno de ellos pertenecía a la clase alta de la sociedad. Eran también poderosos, diríamos, en esa situación, colocados en la parte alta de la sociedad. Entonces, quizás tenían también alguna condición económica alta, ¿no? El sumo sacerdote tenía acceso a muchos privilegios, entonces ellos eran de esos. Era un grupo muy pequeño, pero también eran una clase muy poderosa. Entonces, pero vean qué interesante, rechazaban la ley oral. Todo lo que era la ley oral de los escribas y de la ley que se transmitía de manera oral por los rabinos o por otros estudiosos de la ley, ellos rechazaban todo eso y consideraban solamente el Pentateuco como la única normativa, y rechazaban tanto los profetas como los libros sapiensales, Salmos y todos los profetas mayores y menores. Ellos decían: solamente los primeros 5 libros de la Biblia es nuestra norma. Lo demás ya no lo podemos leer, pero no es nuestra norma. Entonces ellos rechazaban todo lo demás. Solamente los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, eran la única norma para ellos. Entonces vean qué interesante. Mateo nos da una característica también que identifica a este grupo, y es que ellos dicen: no hay resurrección. Este grupo tenía una gran oposición también a una gran verdad de nuestra fe, que es, ellos decían que no hay resurrección. ¿Y por qué? ¿Por qué decían esto? Porque ellos consideraban los primeros 5 de los libros de la Biblia y llegaban a decir que en esos primeros 5 libros de la Biblia no había una acerca de la resurrección. Entonces, las Escrituras pues nos hablan de la resurrección. Las Escrituras nos hablan de esa resurrección general de todas las personas al final de los tiempos, la cual juicio, y lo dice Daniel capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia
para el desprecio eterno. Entonces vemos, pero ese pasaje está en Daniel. Y los otros libros proféticos ni los otros libros de sapiensales. Entonces ellos solamente consideran los 5 libros. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, como no está en estos 5 libros, entonces eran considerados materialistas absolutos, porque sostenían que la única realidad es lo material, es decir, lo que hoy en día se llaman también existencialistas, que no consideran después de la muerte, solo hablan de la existencia de las cosas hoy en día nada más. Entonces negaban del cielo, del infierno, de los ángeles, excepto Dios, ¿verdad? Ellos consideraban a Dios, pero negaban la existencia de ángeles, del cielo, del infierno. Entonces ellos sostenían que no había otra vida y que el alma moría cuando moría el cuerpo. Entonces ellos decían, no hay resurrección, no hay vida después de la muerte, media vez el cuerpo muere, también el alma muere. Y me encanta lo que dice el historiador Josefo. Josefo dice la siguiente, que las almas mueren con los cuerpos. Así define Josefo. Las almas mueren cuando mueren los cuerpos. Entonces ellos insistían en que la doctrina de la vida después de la muerte no se podía demostrar en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces los saduceos y los fariseos, que eran enemigos, vean qué interesante, aquí a pesar de que tienen ciertas diferencias en cuanto a posiciones doctrinales, están unidos. Entonces los fariseos afirman que sí hay vida después de la muerte. Los fariseos hasta se preguntaban cómo resucitaría el muerto, si con ropa o sin ropa, o de qué manera iba a resucitar. O sea, muchas preguntas que se empezaban a hacer los fariseos, pero estos realmente decían, no hay resurrección después de la muerte. Entonces, vean qué interesante, a pesar de esas diferencias que tienen, se unen en contra de Jesús para poder desacreditar a Jesús. Entonces, estos hombres se presentan a Jesús con el fin de ponerle una trampa con respecto a la resurrección, porque sabían que Jesús también afirmaba esa enseñanza, Jesús afirmaba la resurrección. Entonces, vean qué interesante. Ellos hacen esa pregunta, ellos se acercan a Jesús a pesar de esa diferencia que tienen juntamente con los fariseos, con los herodianos, a pesar de esas diferencias que ellos tienen. Y así podemos observar también cómo hay hombres y hay personas hoy en día que se acercan al Evangelio únicamente con el propósito de ¿qué? De desacreditar la doctrina, la enseñanza que está en la palabra de Dios. Y se acercan con ese propósito, más de humillarse delante de Dios, es más de hacer daño a la palabra de Dios, de poder denigrar la palabra de Dios. Entonces vemos cómo hay hombres que se infiltran en las iglesias con este propósito, de poder discutir sobre situaciones para avergonzar a los mismos creyentes. Entonces observemos cómo comienza este ataque contra Jesús, y comienzan citando ¿a quién? A Moisés, porque ellos consideraban únicamente ¿qué? Los primeros 5 libros de la Biblia, y le dicen, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Es lo que enseña Deuteronomio capítulo 25, versículos 5. Ellos reconocen, vean, a Jesús como maestro, y le muestran esta cita de Deuteronomio 25, 5, donde Dios requiere que un hombre se case con su cuñada cuando muere el hermano de él, es decir, el esposo de su hermana. Entonces, cuando muere, y si muere sin dejar hijos, este hermano debía de tomar a la esposa de su hermano y así poder procrear hijos, para que esta mujer no quedara desprotegida y para que la descendencia continuara, ¿verdad? Entonces, esto era lo que la ley decía. Esta era la ley conocida como la ley del levirato, o del cuñado, así se le llamaba esta ley. Y para ellos esa ley comprobaba que Moisés entonces no creía en la vida después de la muerte. Ellos dicen, este pasaje que Moisés cita comprueba de que Moisés
no considera la resurrección después de la muerte. Entonces, basados en este pasaje y apelando a este escrito de Moisés, los saduceos se acercan a Jesús y pues le cuentan una historia, ¿verdad? Le tiran un rollo aquí, vean, versículo 25. A ver quién lo lee, si quieren, del 25 al 27. Vean la historia que le van a contar a Jesús basado en este versículo. Dice, amén. Nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron y también la mujer. Amén. Entonces vean, ahora bien, dice, había entre nosotros 7 hermanos. Quiere decir que ellos están diciendo que conocían a esas personas, que conocían a esta familia y a esta situación que estaba pasando. Y pues dice, el primero se casó y se murió, pero como no tuvo hijos, pues le tuvo que, según la ley, dejar la mujer a su hermano, a su segundo hermano, que iba como en escalerita, ¿verdad? Que sería el segundo. Y dice, de igual manera, el segundo pues falleció. Entonces, y su mujer pues no tuvo hijos con él. Ahora tuvo que entrar el tercero también y pasó lo mismo hacia el séptimo. Entonces, ellos hablan de que la ley del levirato se estaba cumpliendo en la vida de estos 7 hermanos y de esta mujer. Entonces, al no dejar descendencia, al no haber descendencia ni del primero, ni del segundo, ni del último, ellos están diciendo, pues, entonces la mujer al final murió. Entonces, vean qué exagerado. Contando a Jesús, porque imagínense cómo llegaron a morir tan rápido estos hombres, que al final también llegó a morir la mujer, ¿verdad? ¿Quién ya el quinto hermano hubiera dicho, no, ya no me caso con esa matamarido, ¿verdad? Porque pues, ¿para qué? Entonces, pero imagínense la historia, ¿verdad? Es un poco drástica, es un poco exagerada, pero es una historia, como dicen, con mucha salsa en los tacos, ¿verdad? O sea, muy de Netflix, ¿verdad? Recuerden, estos hombres solo consideran la realidad. Estos hombres son existencialistas, así que esta historia es contada con el propósito de ¿qué? De poner trampa a Jesús, de poder ridiculizar a Jesús en cuanto a ¿qué? En cuanto a la resurrección. Entonces, trae cierta trampa, ¿va? Entonces, ¿cuántas veces usan también argumentos para poder ridiculizar, argumentos exagerados para poder ridiculizar a los creyentes y también como excusa para su incredulidad? Una vez a mí una persona me dijo, y yo le estaba hablando del no, dice, es que yo no creo en Dios, ¿por qué? Le digo, no, porque hay gente que ora, que llueva y nunca llueve, se secan, y yo, ¿qué es lo que hago? Yo voy a traer agua, dice, y me la llevo en botes y así. O sea, su sembradío, dice, y mire la gente que está orando, dice, ahí se le seca toda su cosecha y no logra nada. Entonces, de cierta manera, él utiliza argumentos para poder ridiculizar al creyente y así también como excusa ¿para qué? Para su incredulidad. Entonces, muchos no buscan una respuesta, sino simplemente querer avergonzar y permanecer en su propia incredulidad. Y de esta misma manera, estos hombres vienen con esta intención a Jesús para poder ¿qué? Permanecer en su incredulidad, para poder permanecer en esa incredulidad y en esa dureza de corazón. Entonces, estas mentes simplemente niegan muchas evidencias claras en la verdad de Dios y se concentran en cuestiones que para ellos son difíciles de resolver. Entran más en cuestionamientos difíciles que ver las verdades claras del Evangelio. Entonces, así son las de estar y permanecer en la incredulidad. Entonces, nada de eso, entonces, hermanos, también debe hacer tambalear nuestra fe. Nosotros debemos de permanecer firmes en el Evangelio. Entonces, vean la historia, ¿verdad? Cómo se le pinta a Jesús con ese propósito, hacerlo caer en vergüenza y desprestigiarlo frente a otros. Entonces, la pregunta es, y dicen ellos, por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Vean cómo dicen ellos en la resurrección. Y quizás estén
si es que hay resurrección, pues entonces, ¿qué va a pasar con esta mujer y con sus 7 esposos, sus 7 maridos? Para ellos la mujer pues va a tener un gran problema, ¿no? Va a tener una gran situación ahí, difícil de resolver, porque ellos dicen, pues ¿a cuál va a escoger? ¿Al segundo, al tercero? ¿A cuál de ellos? Entonces ellos empiezan a hablar de esa manera. Y quizás con la intención de que la gente que está alrededor de Jesús, recuerden, hay multitudes en Jerusalén, hay multitudes alrededor del templo, y quizás empiecen ellos a murmurar y a pensar en su mente, pues realmente tienen razón estos. Tienen razón en lo que están diciendo, pues ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? Entonces, del primero, del segundo, del tercero. Entonces, la gente quizás alrededor empieza a murmurar y a preguntarse, pues realmente, ¿qué va a pasar? Entonces, pero no lo sabemos. Quizás los comentarios empezaron a surgir, ¿no?, entre aquella multitud y a escucharse y también a pensar qué es lo que Jesús iba a responder. Entonces, vean el versículo 29. Pero Jesús les respondió. ¿Están qué? ¿En lo correcto? No, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Vean la respuesta de Jesús. Observen la respuesta de Jesús a estos hombres saduceos. La resurrección. Y les señalan 2 cosas y 2 razones por las cuales están equivocados. Ellos están equivocados primero, ¿por qué? Por no comprender las Escrituras, y están equivocados, ¿por qué? Por el poder de Dios. Entonces, 2 razones por las cuales ellos están equivocados aquí. Entonces, están equivocados. Jesús les muestra el error que tienen. Jesús les muestra el error que hay en ellos al negar acerca de la resurrección y acerca de la vida futura. Primero, por no comprender las Escrituras. La causa de su ignorancia es errar en comprender la Escritura. Ellos habían apelado a una cita de la Escritura para argumentar su pregunta con Jesús. ¿Se recuerdan? Moisés dijo esto, Deuteronomio 25, está escrito en la ley, pero Jesús les muestra que ellos realmente no están comprendiendo la Escritura que ellos dicen mencionar que está escrita en la ley de Moisés, porque pues ellos aceptan solamente ¿qué? 5 libros, la ley de Moisés. Entonces se equivocan porque las Escrituras realmente afirman categóricamente la resurrección y el estado futuro del hombre, así como la inmortalidad del alma y de la existencia de otra vida después de la muerte. Entonces, en el verso 32 Jesús les va a mencionar una cita del mismo Pentateuco para mostrarles este error, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, muchas enseñanzas, hermanos, equivocadas, muchas veces no comprender la palabra de Dios, de no comprender bien la palabra de Dios. Hay doctrinas en iglesias que hoy en día solamente se basan en cierto libro de la Biblia. Los demás 66 libros de la Biblia o los demás 65 libros de la Biblia son dejados fuera. Entonces realmente cuando una enseñanza o una doctrina aparta a los demás libros de la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado. Porque la Biblia es inspirada por Dios y toda debe de cuadrar al 100%. Pasta, como dicen, ¿verdad? Entonces no podemos hacer de un pasaje nada más una enseñanza o una doctrina, así como estos hombres lo están haciendo. Ellos están tomando nada más, ¿cuántos libros? 5 libros, y están dejando por fuera, ¿a quiénes? A los profetas, a libros como Salmos, los Proverbios. Están apartando lo demás y diciendo, esta enseñanza solamente es para nosotros porque está en estos primeros 5 libros de la Biblia. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Muchas enseñanzas son sacadas del contexto y sacadas a la fuerza para mostrar ciertas doctrinas y aprobar ciertas cosas a favor de denominaciones sin tomar cuenta todo lo demás que dice la palabra. Mucho cuidado en eso. Estos hombres están haciendo lo mismo, están teniendo una incomprensión de la palabra de la resurrección por no comprender las Escrituras. Entonces, mucho cuidado nosotros al enseñar
cosas equivocadas que muchas vienen por no comprender lo que la palabra de Dios dice. Es posible que tengamos mucho conocimiento bíblico, pero aún así no poder comprender la palabra de Dios. Entonces, la única manera para no estar equivocados es tener en cuenta toda la revelación de Dios, completa, de pasta a pasta. Si esto lo dice en Génesis, yo tengo que ir libro por libro comprobando de que eso mismo se enseña en cada uno de los libros. Y así ver cómo la Biblia se cuadra completamente. Eso se llama, pues, de alguna manera hermenéutica, ¿no? De poder cotejar otros pasajes y poder comprobar esas verdades. Algo no está claro en la palabra de Dios y yo lo saco de ahí para hacer una doctrina, entonces estoy haciendo esto. No estoy comprendiendo claramente la palabra de Dios, sino simplemente sacando eso para torcerlo y enseñarlo a mi manera. Entonces es posible que podamos tener mucho conocimiento bíblico, pero aún así no comprender la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cómo Jesús le dice a los religiosos? Sí, ustedes diezman de esto, diezman de lo otro, pero no están haciendo lo otro, que es tener misericordia de quienes necesitan. Sí, tienen un conocimiento bíblico, pero no están comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, esta es una de las razones por la que ellos están equivocados en cuanto a la resurrección. Es porque, ¿qué? No comprenden las Escrituras. Ellos dicen, 5 libros nos bastan para comprender la resurrección. No, hay mucho más. Hay mucho más. Hoy en día muchos dicen eso, no, con este texto queda clara esta enseñanza. No, hermano, hay mucho más. Debemos cotejar y ver si eso que estás enseñando es verdaderamente bíblico. Segundo, dice, ellos están no comprender ¿qué? El poder de Dios. Como lo dijimos anteriormente, los saduceos eran antisobrenaturalistas. Ellos dudaban y negaban verdades sobrenaturales como la existencia de ángeles, del cielo, del infierno. Entonces ellos creían comprender el poder de Dios para dar vida nuevamente. Entonces sí, creen en Dios, pero no creen en ese poder de Dios. Por eso Jesús dice, sí, ustedes creen en Dios, pero no creen en el poder de Dios. Entonces dudaban del poder de Dios para obrar más allá de lo que ellos podían entender en su mente natural. Como muchos hoy en día, hermanos. Muchos creyentes hoy en día dudan del poder de Dios. Usted les pregunta, ¿quién creó este mundo? Lo dicen así de manera casi teórica, no Dios. Pero ¿crees que Dios realmente hizo el mundo y al hombre con su poder? Y empiezan a tambalear. Algunos creyentes, hay encuestas en Estados Unidos que se les pregunta si realmente creen que hubo un diluvio y muchos dudan de eso. Hay encuestas a creyentes y algunos llegan a tambalear en ciertas cosas que demuestran el poder de Dios. Entonces vean qué interesante, ellos también están dudando acerca del poder de Dios, creen en Dios, pero tienen dudas acerca del poder de Dios. Hoy muchos creyentes creen en Dios, pero tienen dudas si el poder de Dios es capaz de obrar en alguna situación. Si Dios tiene poder para obrar en alguna situación, entonces podemos creer verdades de manera teórica, pero no llevarlas a la práctica en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos tener mucho conocimiento teórico, pero dudar del poder de Dios aún mismo. Entonces, vean qué interesante. Entonces, sería provechoso para nosotros poder meditar en esta gran verdad de la resurrección que Jesús aquí, y para poder también creer en el poder que Dios tiene para dar vida nuevamente. Si Dios hizo al hombre del polvo, soplando y dándole vida, entonces no es capaz Dios de también levantar del polvo y de la muerte misma al hombre y darle vida nuevamente. Entonces ellos están dudando esto. Creen en Génesis capítulo 1 de que Dios formó al hombre, pero dudan de que Dios le pueda dar vida nuevamente. Entonces, vean, tienen un conocimiento teórico, pero no creen en el poder de Dios. Por ejemplo, obró por medio de Elías. ¿Se recuerdan cuando Elías, qué hace? Resucita al hijo de aquella mujer viuda en Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque ellos solo consideran los 5 libros de la Biblia, pero en Primera de Reyes el poder de Dios obró por medio de Elías, levantando al hijo de aquella mujer que estaba muerto.
Entonces, vean qué interesante, cómo en las demás escrituras vemos cómo Dios obra con poder, resurrección que Jesús obró. ¿Se recuerdan con aquella viuda de Naín? A su hijo lo levantó de los muertos. La hija de Jairo también, levantada de los muertos. ¿Se recuerdan de Lázaro? ¿Cuántos días tenía de muerto? 3 días. Ya hay día, dice, y Marta le dice, no, Señor, yo sí sé que va a resucitar, pero en aquel día le dice, no, le dice el Señor, va a resucitar en este momento. Entonces, vean qué interesante, podemos ser creyentes, pero aún dudar del poder de Dios. Marta es un ejemplo, como ella dudó del poder de Dios para dar vida de entre los muertos. Entonces, vean, debemos de tener en claro entonces que la resurrección, el que esté firme esta verdad en nosotros, depende de 2 cosas: de tener una comprensión de las escrituras y de creer en el poder de Dios. Y lo que mayormente confirma nuestra fe en la resurrección es que Jesucristo mismo se levantó de entre los muertos. Porque era algo también que el Antiguo Testamento anunciaba en Isaías 53, versículos 10 y 12. ¿Se recuerdan? Cómo en Isaías se anuncia sus sufrimientos, pero se anuncia que el siervo sufriente va nuevamente a regresar de la muerte. Entonces Jesús también lo ha venido anunciando en capítulos anteriores que hemos estudiado en Mateo, como Jesús dice, debo de ir a Jerusalén, debo sufrir muchas cosas por los líderes religiosos, sacerdotes y los escribas, y ser muerto, dice Jesús. Y luego, ¿qué dice? Resucitar al tercer día. Y lo hemos visto en el Evangelio de Mateo, cómo Jesús está anunciando eso a sus discípulos. Me va a pasar esto, me van a matar, pero yo al tercer día, dice Jesús, ¿voy a qué? A resucitar. Entonces, creer en el poder de Dios y comprender las Escrituras van a afirmar esta doctrina en nosotros. Y Jesús es una afirmación, la mejor afirmación que podemos tener, ¿verdad? De que Él ha resucitado. Luego vemos en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles proclamaron y defendieron este hecho de que Jesús había, ¿qué? Resucitado. Dice Hechos capítulo 2, versículo 29, dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro. Y la resurrección de Cristo, vean, David hablando de la resurrección de Cristo. Por eso que los saduceos, ¿qué hacen? Erran. Porque no comprenden las Escrituras. Y aparte su doctrina la basan solamente ¿en qué? En 5 libros. Entonces, David, un hombre de Dios al que ellos consideraban un patriarca, hablando de la resurrección de Cristo. Entonces vean, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual, dice aquí en Hechos 2:32, todos nosotros somos testigos. Vean cómo los apóstoles entonces creen esta verdad y la afirman y la proclaman. Luego Pablo nos dice en Romanos 8:11, que hemos estado estudiando la carta a los romanos, dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, es decir, en nosotros los creyentes, el mismo espíritu, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos, a nosotros, cuerpos mortales, por medio de su espíritu que habita en quienes, en ustedes. Entonces vean cómo ahora los apóstoles proclaman este hecho de que Jesús ha resucitado y de que ahora los creyentes también tienen ese mismo privilegio y van a gozar de ese mismo privilegio en aquel día. Porque Jesús ha muerto y ha resucitado, nosotros también hemos de resucitar. Entonces vean cómo entonces es una verdad que se defiende y que se proclama y que los apóstoles ahora la empiezan a defender y a proclamar. Luego dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, Pablo, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo,
están perdidos. Pues dice Pablo, si no hay resurrección, si no hay levantamiento después de la muerte, pues tampoco Cristo lo hizo y nuestra fe es simplemente una fe falsa y continúan ustedes en sus pecados. Pero dice, versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Los saduceos entonces eran hombres solamente ¿qué? Dignos de lástima. Porque ellos están esperando solamente para esta vida. Entonces vean qué interesante. La palabra nos habla de que hay una resurrección. La palabra de pasta a pasta y específicamente en este momento del Antiguo Testamento hablaba de que había una resurrección. Daniel hablaba de eso. Oseas capítulo 12, versículo 13 creo que también habla de eso, donde Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces el Señor prometía desde el Antiguo Testamento traer a todos los muertos a vida, ya sea para juicio o para gloria. Entonces, vean qué interesante, en el Nuevo Testamento esa doctrina sigue caminando hasta Apocalipsis. Entonces, Pablo nos dice aquí, si nosotros solamente esperamos para esta vida y vivimos para esta vida, pues estamos fritos. Para nada hemos vivido, entonces hay una vida después de la muerte. Hoy en día, hermanos, como mucha gente está sufriendo temores a causa de la pandemia porque no saben ¿qué va a pasar después de la muerte? Entonces para nosotros hoy en día esto que estamos leyendo debe de traer consuelo, de saber que aunque muramos, vamos a resucitar en aquel día, en el glorioso, en esa gloriosa ciudad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vean, así que si no comprendemos, estaremos equivocados con respecto a ¿qué? A la resurrección. Entonces tampoco, hermanos, debemos de sorprendernos de encontrar enseñanzas parecidas a estas como los saduceos que contradicen esta enseñanza de la resurrección. Hoy en día una de estas sectas es los testigos de Jehová. Ellos niegan esta verdad por no comprender la palabra de Dios y el poder de Dios. Ellos dicen que vamos a vivir aquí en la tierra, que todo va a ser aquí en la tierra y que pues aquí va a ser el cielo y la tierra. Entonces vean qué interesante. Entonces cómo hay sectas hoy en día que niegan esta realidad de la resurrección. Entonces Jesús les muestra a estos saduceos dos errores que muestran que están equivocados en cuanto a ¿qué? A la resurrección. No comprenden las Escrituras y no comprenden el poder de Dios para obrar después de la muerte. Porque les dice Jesús en la resurrección, ahora les dice, porque en la resurrección ¿qué? Ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son ¿qué? Como los ángeles de Dios. Ahora Jesús, vean, les está rectificando la equivocación de estos saduceos. Y lo primero que vimos fue eso, sobre la resurrección. Jesús afirma que hay resurrección, pero que esa resurrección no es como nosotros pensamos y como es la vida presente, porque Él les dice, porque ni se casan y ni son dados en matrimonio. Erran en la resurrección porque no creen, pero también erran en pensar de que es como esta vida presente. Porque esta mujer, sí, tuvo hijos, pero la resurrección no es como la vida presente, les dice Jesús. No hay ni casamiento, ni son dados en matrimonio. Y cualquiera diría aquí, amén, hermano, lo creo, aleluya, ¿verdad? Pero vean qué interesante, Jesús va a contestar esta pregunta que le están haciendo del caso de la mujer, pero también les va a mostrar el error que ellos tienen con respecto a lo que hay después de la resurrección. Vean qué interesante. En la vida terrenal, los seres humanos, ¿qué hacen? Mueren y, pues, por lo tanto, para dejar descendencia es necesario ¿qué? Pues casarse, crear una familia, darse en matrimonio para que así, pues, los hijos sigan esa descendencia, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense y ¿qué? Y sojuzguen la tierra. Y empezaron los descendientes, ¿verdad? Entonces, en lo terrenal, los seres humanos necesitan procrearse y seguir la descendencia. Pero en el cielo, esto ya no es necesario. Porque en el cielo ya no hay más muerte ni dolor. Ya no hay más muerte ni dolor, dice Apocalipsis 21:4, de nacimientos.
No, Jesús dice ahí, no se casan, ni se qué, ni se dan en matrimonio. Entonces, estos hombres están errando, porque no comprenden tampoco esto. En el cielo no hay matrimonio, ni hay necesidad de que el hombre se siga reproduciendo, ni que el ser humano se siga reproduciendo. Entonces, esto quiere decir que en la próxima vida no habrá necesidad de matrimonio, porque no habrá muerte. No habrá necesidad de que hijos nazcan, porque ya no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor. Por consiguiente, no será necesario tener hijos para reemplazar a quienes, a los que mueren. Entonces dice, no se casan ni se dan en matrimonio. Entonces, si la mujer resucita, no va a tener problemas en cuanto a eso. ¿Por qué qué? Porque ya no hay necesidad. Entonces, Jesús añade, sino que son como ¿qué? Como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí nuevamente Jesús refuta otra creencia que ellos, otra cosa que no creen, que es ¿qué? En los ángeles. Los saduceos no creen en los ángeles, Hechos 23:8, ahí lo dice. Ellos no creen en los ángeles. Y aquí también vean cómo Jesús les afirma que sí hay ángeles en el cielo. ¿Se recuerdan aquel caso en Génesis 19:1 cuando van a buscar a Lot? A Abraham también, Génesis 19, versículo 1 y versículo 15, ahí habla de eso, de ángeles que fueron. Entonces, notemos, no dice que seremos como ángeles, sino que en este aspecto de que no se dan en matrimonio, seremos como ellos, que no se casan para prolongar su existencia. No hay necesidad. No dice que seremos como ángeles, dice que en este aspecto seremos como ellos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Amados, ahora si somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. El que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, es puro. No seremos como ángeles, seremos como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Pero en este aspecto seremos semejantes a los ángeles, no se casan ni se dan en matrimonio. Entonces, vean qué interesante. Entonces, seremos como los ángeles, seremos como nuestro Señor Jesucristo, pero en este aspecto seremos como los ángeles. Entonces, nos conoceremos, claro. Nos conoceremos con mi esposa, con nuestros hijos, nos vamos a conocer, pero el pasado. Y unos dicen aquí, aleluya, hermano, lo creo. No, ¿verdad? Pero vean que habla de eso, de que no habrá necesidad de más procreación, porque ya no habrá muerte, hermanos. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no va a ser necesario el que el hombre se siga reproduciendo. Entonces, claro que sí, nos conoceremos, ¿verdad? Y vamos a tener ese conocimiento de quiénes fuimos aquí, pero ya no habrá más matrimonio. Eso es cosa del pasado. Entonces, algunas películas nos dicen que cuando morimos nos convertimos en angelitos, ¿va? Y nos vamos así, y que allá somos ángeles y nos salen alas. De eso no habla la palabra de Dios. O hay gente que dice que cuando alguien muere se hace un angelito y que ahora ese angelito te está cuidando y que te cuida. No, la palabra de Dios no nos enseña nada de eso. Aquí simplemente dice que ya no habrá más muerte y ya no habrá necesidad de que el hombre se siga reproduciendo. Sí, nos vamos a conocer, pero seremos semejantes ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Pero seremos en este aspecto semejantes a ellos. Por eso 1 Juan 3:2 nos confirma que no seremos como ángeles, seremos semejantes a Cristo. Semejantes a Él. Por tanto, dice Juan, el que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Entonces, así que vean, Jesús les está mostrando claramente que están en el error. Y ahora vean, en el versículo 31, Jesús los va a llevar a su propio terreno, que son, ¿qué? Las escrituras del Antiguo Testamento, donde ellos se decían, ¿qué? Expertos, ¿verdad? Donde ellos se decían expertos en la materia. Jesús sabía que Moisés era la única autoridad que ellos aceptarían, y por lo tanto Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a Moisés y vamos a ver si lo que ustedes están diciendo realmente es cierto. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, vean lo que dice Jesús. ¿No han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo? Y vean, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En varias ocasiones Jesús ha dicho a los líderes religiosos, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han visto en la Escritura esto? ¿Acaso no han leído detenidamente? Y vean qué interesante, aquí Jesús les vuelve a decir, ¿acaso no han leído? Sí, quizás lo han leído, pero no lo han comprendido. Entonces vean qué interesante, Jesús utiliza un juego de palabras aquí sobre el verbo hebreo yo soy, aquí en el versículo 32, para afirmar de que Dios todavía es el Dios de Abraham y de los patriarcas. Abraham aún vive y Dios siempre es su Dios. Porque si no, si los saduceos estuvieran en lo correcto y Abraham, Isaac y Jacob hubieran muerto, entonces, y no estuvieran presentes en algún lugar, el yo soy debería decir, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero aquí dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Jesús les demuestra la realidad de la resurrección utilizando esta escritura y específicamente la ley del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos solamente decían, esta es nuestra autoridad. Entonces Jesús les está mostrando con su propia ley o regla de autoridad que ellos están equivocados, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque Abraham no está muerto, él sigue siendo Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Entonces Jesús prueba entonces que hay un estado futuro u otra vida después de la muerte. Hay una vida después de la muerte. Entonces, hermanos, qué privilegio que el mismo Dios de Abraham sea ahora nuestro Dios. Entonces tenemos esperanza de resurrección. El mismo Dios omnipotente del pasado es el mismo Dios omnipotente en el cual nosotros creemos hoy. Entonces por eso Jesús les dice, yo soy. ¿Ustedes no han leído eso? Que Él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces vean qué interesante. Entonces ese mismo Dios sigue siendo nuestro Dios. Y Jesús dice, por lo tanto, Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y me encanta lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamados Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí habla de estos hombres del Antiguo Testamento, de que no solamente caminaban aquí en la tierra esperando algo, sino tenían su mirada puesta en algo más adelante, que era una patria celestial. Entonces, ellos están errando en pensar de que solamente es la vida aquí y ya. Porque Abraham mismo, dice ahí en el capítulo 11, caminó de esa misma manera, esperando una patria más adelante. No la vio la promesa aquí en la tierra, pero caminó de tal manera, dice aquí, en esa promesa, y Dios por lo tanto no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Entonces es conocido por todos que Abraham, Isaac y Jacob no gozaron en esta vida de una felicidad en ese sentido, para que pueda pensarse que se cumplió. Ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Entonces, que el alma es que inmortal y que el cuerpo resucitará un día para unirse con el alma, porque Dios es un Dios de vivos. Lo que está diciendo aquí. Entonces, si hay familiares nuestros, hermanos, que han muerto en Cristo, sabemos que ellos estarán en aquel día juntamente con nosotros, adorando al Señor. Es una esperanza que tenemos.
Y si han muerto sin Cristo, la noticia lamentable es de que resucitarán para juicio eterno. Interesante, aquí hay que poner las cosas claras, ¿verdad? Blanco o negro, no medio aquí, no, es o despierta para vida eterna o despierta para muerte eterna. Entonces vean, Romanos 6:8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El resultado entonces de esta pregunta hecha a Jesús y con el propósito de sacudirlo y ponerlo a tambalear, resulta en que al oír las multitudes, ¿qué pasó? Se admiraban de su enseñanza. Aquí el verbo, esa admiración, significa que se sorprendieron, una sorpresa por el asombro con la que Jesús realmente mostró esta verdad. No como ellos la presentaban, sino realmente como debía de ser. Entonces estaban sorprendidos de que Dios desde el Antiguo Testamento hablaba de esto, y Jesús en esa autoridad, si se fijan, no está citando ni tradiciones rabínicas ni de palabras orales de rabinos, sino que Él está mostrando la verdad de resurrección con la misma palabra de Dios. Entonces las multitudes, ¿qué pasó? Se asombraron. Y esto mismo entonces debe de producir en nosotros, hermanos, asombro de lo que Dios nos dice en su palabra acerca de la resurrección, de saber que en aquel día resucitaremos con todos los santos para estar en la eternidad juntamente con Dios. Y que sí, claro, vamos a conocer a las personas, pero ya no habrá necesidad de matrimonio ni de relaciones sexuales, porque no habrá muerte ni habrá dolor en el cielo. Entonces, vean, en conclusión, este pasaje nos muestra que este ataque que Jesús recibió para ser desprestigiado solamente mostró que la ignorancia de estos hombres acerca de la comprensión de la resurrección, porque no comprendían la Escritura y el poder de Dios. Entonces nos enseña que tenemos que tener cuidado de no extraer enseñanzas de ciertos pasajes solamente, sino que tenemos que ir por toda la Biblia y comprobar que tiene que cuadra, ¿verdad? Que no se sale en ningún aspecto. Entonces es peligroso también especular sobre la vida futura. No debemos de especular tanto, simplemente creer en esta verdad, descansar en la autoridad de la palabra de Dios, porque solo ahí tenemos la verdad que puede responder las preguntas acerca de nuestro futuro. Aquí se nos dice claramente esto: resucitaremos y habrá esto y lo otro, pero no nos dice mucho más cosas acerca de la vida futura, pero sí nos anima y nos ilumina a esperar en esa promesa. Entonces, vean qué interesante. Entonces, no debemos de especular tanto en lo que va a pasar, sino simplemente creer en esa verdad y animar nuestra fe. Hoy en día, lamentablemente, las iglesias han caído en esa especulación y en ese sensacionalismo acerca de doctrinas que más lo llevan al error que a afirmar su fe. Entonces, tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, de no caer en el sensacionalismo, para no apartarnos hacia esas doctrinas poco estables, ¿no? Entonces, vean, dichoso aquel corazón que puede decir una partecita, me encanta, del credo de Nicea. Dice: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Entonces, que el Señor ha de resucitarnos de entre los muertos, ya sea que muramos por el coronavirus o que nos pase algo o qué sé yo, hermanos. La esperanza es de resurrección y de vida en la eternidad. Entonces yo creo que esto trae consuelo a nuestra vida, de saber que muramos hoy o muramos mañana, muramos pasado mañana o dentro de 10 años, 100 años, el que pueda aguante, ¿verdad? Pero hay una esperanza de resurrección. Entonces, ¿estamos preparados para esa vida? Es la pregunta, porque el que tiene esa esperanza, dice que se hace, se purifica así como Él es puro. Entonces nuestros corazones han de pensar en las cosas celestiales mientras vivamos aún en esta tierra. Si esperamos ir al cielo cuando resucitemos en el otro mundo. Colosenses 3:2, ya para terminar. Vean lo que dice: pongan la mira
mirada, es decir, la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, serán manifestados con Él en gloria. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No, hermanos, el que es coronavirus ahorita, si salimos a la calle, nos vamos a morir todos y esto y lo otro, y empezamos con aquel temor. Hermanos, tenemos que salir a vivir, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria eterna. Esta es la esperanza que tenemos. Entonces, yo creo que esto es consuelo para nuestra vida, a pesar de que la pregunta iba con una curva así, que el Señor Jesús la batió bien y sacó el jonrón, ¿verdad? Entonces, este es nuestro consuelo el día de hoy. Esta es la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Y vean qué interesante la palabra de esta manera. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este pasaje que acabamos de estudiar? Y llenos en nuestro corazón, confiados en el Señor de que tiene un perfecto plan para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor en nuestra vida. Gracias porque sabemos, Señor, de que tu palabra es perfecta. Tu palabra es útil, Señor, para instruir al hombre, útil para instruir a cada creyente, Señor. Y lo que hoy hemos estudiado, Señor, ciertamente trae esperanza a nuestra vida. Trae esperanza, Señor, a nuestros corazones, de saber que tú moriste en la cruz, pero que también resucitaste al tercer día, Señor, y que ahora nuestra vida está escondida en ti, Señor, y que por lo tanto nosotros tenemos esa misma esperanza de resurrección, Señor. Gracias porque nos muestras también que no debemos de caer en el error de no comprender tu palabra. Debemos de comprender tu palabra tal y como se enseña, Señor, sin dejar nada por fuera, Señor, para que eso no nos lleve a un error en cuanto a a las enseñanzas que tu palabra nos dice. Debemos de también comprender tu poder, Señor, saber que tú eres un Dios poderoso, capaz de dar vida a los muertos, capaz de traer de la muerte a la vida, Señor, al hombre. Porque tú nos hiciste, Señor, y tú también tienes ese poder para darnos vida nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque seguimos creyendo que tú eres un Dios de vivos y no de muertos, Señor. Gracias, Señor, porque antes estábamos, sí, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nos has dado vida y vida. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Consuela nuestros corazones con esta verdad, consuela nuestras vidas con esta esperanza, Señor, y que hoy salgamos confiados en ti, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Vamos a cantar esta última alabanza, hermanos, ya para despedir.